A ver, ¿cómo es posible que un filósofo de hace casi 2500 años nos diera ya en su día las claves para entender debates de hoy sobre impuestos o juicios? Pues sí, hoy vamos a abrir esa caja de herramientas de Aristóteles, un manual con una vigencia, la verdad, asombrosa, que sigue moldeando cómo entendemos la justicia. Y es que, al final, todo se reduce a esta pregunta. Una pregunta que está en todas partes, ¿eh? En una discusión en casa, en las grandes políticas de un país, en los juzgados. Y ojo, que no es una de esas preguntas abstractas de la filosofía, para nada. Es el motor, el mecanismo práctico que hace que todo funcione y que nos afecta, vaya si nos afecta, cada día. Mirad, vamos a poner un ejemplo para que se vea claro. Aquí tenemos dos preguntas que a primera vista van de lo mismo, de carreteras. Pero nada que ver. La pregunta de fondo sobre la justicia es completamente diferente. En un caso, hablamos de cómo repartimos un coste entre todos, una carga común. En el otro, de cómo arreglamos un perjuicio que ha sufrido una persona concreta. Y con este otro ejemplo pasa exactamente lo mismo. Es el mismo patrón. Decidir quién se lleva las plazas en una universidad es un problema de cómo distribuimos algo que es limitado. Pero si alguien hace trampas, arreglar ese entuerto es un problema de corrección. ¿Qué nos dice todo esto? Pues algo fundamental, que no hay un único problema de justicia. Hay diferentes tipos y cada uno necesita que pensemos de una manera totalmente distinta. Y aquí viene lo fascinante. Es que estos dilemas no son nada modernos, ¿eh? Son los mismísimos problemas prácticos para los que un filósofo griego ya diseñó, por así decirlo, un plan de ruta. Él se olvidó de la idea de una justicia perfecta, ideal, y se hizo una pregunta mucho más práctica. Oye, en el mundo real, ¿cómo funciona esto de la justicia? Y ese filósofo, como ya se puede imaginar, era Aristóteles. Fue él quien, cogió la justicia del pedestal de las ideas abstractas y la puso a trabajar. La convirtió en algo operativo, en una herramienta de verdad para solucionar los problemas que surgen en el día a día de cualquier sociedad. Es en el libro quinto de su famosa Ética a Nicómaco donde Aristóteles nos deja este mapa, esta hoja de ruta. Y que nadie se piense que esto es filosofía para decorar estanterías, ¿eh? No, son las ideas funcionales, prácticas, que acabaron siendo el motor de nuestro derecho moderno. Y aquí las tenemos, sus dos grandes ideas bien diferenciadas. Por un lado, la que él llama justicia distributiva, que básicamente se pregunta, ¿cómo repartimos el pastel? O sea, los recursos, pero también las cargas en una comunidad. Y por otro lado, la justicia correctiva, que se centra en otra cosa, en volver a equilibrar la balanza cuando algo la ha descompensado entre dos personas. Venga, vamos a meternos con la primera, la distributiva. Esta es, por así decirlo, la justicia a lo grande, la que se ocupa de cómo una sociedad reparte de todo, recursos, honores y, ojo, también las cargas, como los impuestos, entre toda la gente. La palabra clave aquí, la idea fundamental es proporcionalidad. No se trata de darle a todo el mundo exactamente lo mismo, sino de darle a cada cual lo que le corresponde, según un criterio que se haya fijado. La injusticia, por tanto, es precisamente eso, romper esa proporción. Y que nadie piense que esto es teoría antigua y polvorienta, para nada. Si miramos, por ejemplo, el ordenamiento jurídico de Colombia, el concepto de Estado social de derecho es en esencia justicia distributiva en acción. Cada vez que se habla de diseñar un impuesto, una ayuda social, un sistema de becas, lo que se está aplicando es esta misma lógica de Aristóteles. Este gráfico lo deja clarísimo. Un sistema de impuestos progresivos es el ejemplo del libro de la justicia distributiva. No es que todo el mundo pague la misma cantidad, claro que no. Se paga una proporción de lo que se gana. Quien más tiene, más aporta. La lógica es proporcional, geométrica, no de igualdad matemática y punto. Vale, pues ahora vamos con la segunda idea de Aristóteles. Dejamos la comunidad a un lado y nos centramos en la relación entre dos personas. ¿Qué pasa cuando entre ellas las cosas se tuercen? Aquí el objetivo es muy claro y directo, dejar las cosas como estaban antes del problema. Imagina una balanza perfectamente equilibrada. Si una persona le causa un daño a otra, un lado baja y el otro sube. Pues la justicia correctiva lo que hace es, quitarle el peso extra al que ha ganado injustamente y devolvérselo al que ha perdido, hasta que la balanza vuelva a estar a nivel. Y si pensamos en cómo funciona una demanda, un juicio civil, es que es exactamente esto. Primero se identifica el problema, el desequilibrio. Después llega un juez, que es una figura imparcial, y mide el tamaño del daño. Y al final ordena una compensación para que la víctima vuelva, hasta donde se pueda, a su situación inicial. Es pura matemática, una suma y una resta. Y ojo, que el alcance de esto es gigantesco. Casi todo el derecho civil, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad por daños, ya sea entre dos personas o del propio Estado con un ciudadano, se basa en este principio de corregir desequilibrios. Es, el mecanismo clave que tenemos para reparar las cosas cuando se rompen.
Pero claro, Aristóteles era un pensador muy pegado a la realidad y sabía perfectamente que un sistema de reglas, por muy bueno que sea, si se aplica a rajatabla, a veces puede generar una injusticia. Por eso añadió una tercera pieza al puzzle, una especie de mecanismo de ajuste para darle un toque humano al sistema. Esta cita del propio Aristóteles lo resume de maravilla. A ver, las leyes tienen que ser generales, para todo el mundo igual, si no, no funcionarían. Pero ahí está su punto débil. Es imposible que una ley prevea todos los casos y detalles de la vida real. Y la equidad es justo eso, el mecanismo que entra en juego para tapar esos agujeros. Esa es la equidad, o epieikeia, como la llamaban en griego. Es esa sabiduría práctica que tiene un juez para adaptar la regla general al caso concreto y así evitar que por seguir la ley al pie de la letra se cometa una injusticia. Es la herramienta que impide que acabemos en una situación absurda o totalmente desproporcionada. Vamos, es hacer que el espíritu de la ley gane a la letra pequeña. Entonces, llegados a este punto, la pregunta es, ¿por qué es tan importante hoy en día un pensador de hace 2400 años? Pues muy sencillo, porque estas ideas que hemos visto no son pizzas de museo, son la caja de herramientas conceptual que, todavía hoy, nos sirve para desmontar y entender los líos legales y sociales más complicados que tenemos. Esta tabla final es un resumen perfecto, una especie de chuleta para llevar. La justicia distributiva nos sirve para pensar en políticas públicas, en impuestos. La justicia correctiva es el marco para todo el tema de la responsabilidad civil. Y la equidad, pues es la clave para que los jueces puedan interpretar la ley y asegurarse de que se hace justicia de verdad en los casos más raros. Así que, si hay que quedarse con una idea, es esta. Saber si un problema es de distribución justa o de corregir un error no es un juego de palabras para académicos, es una herramienta de análisis súper potente. Nos permite ver enseguida qué está en juego y qué tipo de solución hace falta. Y con esto llegamos al final. La próxima vez que oigamos un debate sobre impuestos, sobre una demanda o sobre una sentencia, ya tenemos el mapa para entender de qué tipo de justicia se está hablando. Y la pregunta que queda en el aire es, ahora que conocemos estas herramientas, ¿en qué otros sitios vemos la justicia en acción?